Hola, espero que andes bien. Bueno, habrás notado que en los tester, en los multímetros, viene una escala, que la vemos acá, que tiene un símbolo de B y un símbolo, sí, no sé si lo alcanzamos a ver, sí, como una especie de ondita. ¿Qué es esto? Bueno, esto es corriente alterna, tensión alterna, ¿sí? ¿Qué debemos saber de la tensión alterna? Bueno, si te interesa, mirate el video y vas a aprender todo lo que necesites. Bueno, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver hoy? Un nuevo concepto que es el tema de corriente alterna, ¿sí? Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con corriente continua, acuérdense, ¿qué significaba? ¿Sí? Significaba la corriente continua si uno veía la que era continua, digamos que no variaba en el tiempo. O sea, ¿qué quería decir? Si yo tenía un circuito eléctrico donde tenía, por ejemplo, una resistencia cualquiera y le aplicábamos una diferencia de potencial o un voltaje, si aplicamos una diferencia de potencial o voltaje de tipo continua, como es el de una pila, una batería, ¿qué es lo que iban a notar? Bueno, que este voltaje, cuando había esta diferencia de potencial, iba a haber una circulación de corriente. Bien, aparecía una corriente. Si uno tuviera que graficar esto o hacer una gráfica de la tensión en función del tiempo, ¿qué es lo que notaría? Notaría, ¿sí?, que, por ejemplo, si yo tengo acá el voltaje y acá el tiempo, yo notaría que cuando yo cierro el circuito, o sea, si yo tuviera acá una llavecita que yo pudiera cerrar, notaría que acá es cero y cuando cierro la llavecita, de pronto la tensión o el voltaje, ¿qué es lo que hace? Asciende rápidamente, de una forma muy especial, pero asciende muy rápidamente y queda de forma constante esa tensión. O sea que si acá yo tuviera, por ejemplo, esta batería fuera de 12 volts, yo notaría que en este punto tengo los 12 volts. ¿Cuánto? Indefinidamente, o hasta que la batería me dure o hasta que yo corte el circuito. Entonces, es de forma constante, por eso dice que la corriente es continua. ¿Por qué la corriente? Aparece el tema del concepto de corriente y tensión. Porque en realidad, mientras la tensión, ¿sí?, sea constante, la corriente también va a ser constante, como lo vimos en la ley de Ohm. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo representara, esto fuera el voltaje, imaginemos, pero a su vez, en la gráfica yo quisiera representar la corriente, ¿qué notaría? Yo notaría que también, al igual que pasa acá, es cero, la corriente sube y queda de forma constante. Nosotros en el multímetro, en el tester, vimos cómo era que se veía. O sea, uno agarraba en un tester la escala y notaba que normalmente decía voltaje, por ejemplo, y podía aparecer un símbolo como este o la simbología de DC, lo que es corriente continua. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un elemento, por ejemplo, como una bobina? ¿Qué es una bobina? Una bobina es, yo tomo un alambre o un cable, un conductor, y hago un arrollamiento, o sea, comienzo a hacerlo girar, ¿sí? Y de pronto, a esa bobina, yo le acerco un imán, acerco un imán. Ustedes, un imán tiene todo un campo magnético alrededor, ¿sí?, que es de forma permanente, ¿sí?, donde hay líneas de fuerza que uno puede apreciar, inclusive, bueno, obviamente, si uno quisiera lo puede apreciar con limadura, o sea, limadura de hierro. Uno puede tener un papel sobre un imán y tirarle limadura de hierro y apreciar estas líneas de fuerza. Bueno, ¿qué es lo que nota? Cuando yo acerco, cuando yo acerco este imán a la bobina, y yo, si en este extremo yo pusiera o un amperímetro o un voltímetro, un instrumento para ver qué es lo que pasa, ¿sí?, qué es lo que pasa con los electrones. Por ejemplo, si yo pusiera un voltímetro, yo notaría que cuando acerco el voltímetro, va a ser esto. Vamos a suponer que fuera de aguja el voltímetro. Yo notaría que si la aguja está en cero, la aguja comienza a subir, llega a un punto máximo, y luego, ¿qué hace? Luego vuelve al estado anterior, que es cero. Bien, si yo saco ese imán, automáticamente vuelve a aparecer esta tensión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aparece lo que se llama una fuerza electromotriz, ¿sí? Una fuerza electromotriz que se aplica obviamente sobre una bobina y que hace que sus electrones comiencen a ir en un sentido.
¿De qué va a depender el sentido? Y va a depender primero de cómo lo acerco, de cómo yo estoy acercando el imán. ¿Qué más? Voy a anotar, sí, que depende, ¿sí?, de qué campo magnético tenga, la tensión va a ser mayor o menor. Dice, ¿sí?, dice que la tensión que va a aparecer acá o el voltaje que va a aparecer ahí va a depender de dos cosas principalmente. Va a depender de la variación o el delta phi o la variación del campo magnético, ¿sí? O sea que si el campo magnético es variable, yo tengo una tensión permanente. Si el campo magnético es continuo, no. Por eso vamos a ver que si yo acerco un imán, aparece una tensión. ¿Por qué? Porque yo estoy variando el campo magnético. En un lugar donde no había campo magnético, le estoy acercando, se está agrandando el campo magnético y comienza a subir la tensión. ¿Correcto? En el momento que lo dejo quieto, como no hay esta variación, no va a haber un campo magnético. ¿Qué posibilidad habría? Habría posibilidades si yo este campo magnético lo hiciera variable. ¿Cómo lo hago variable? Cuando lo extraigo. En el momento que yo lo estoy extrayendo, ese imán aparece de vuelta esa variación de campo magnético y aparece la tensión. ¿Correcto? ¿De qué va a depender esta tensión? De qué tan rápido o saque el campo magnético. O sea, si yo lo hago muy bruscamente, la tensión va a variar. Por lo tanto, aparece otro concepto que es el delta T, que es el tiempo, la variación en el tiempo. Por eso, obviamente, cuando uno ve un generador de tensión, cuando más rápido gira, mayor es la tensión. Primero, tiene que girar, ¿por qué? Porque tiene que justamente el imán ir y desaparecer, ¿sí? Bueno, vamos a ver en la práctica cómo queda. Bueno, acá tenemos, como explicamos en el pizarrón, una bobina, ¿sí? Para demostrar qué pasa cuando yo acerco un campo magnético a una bobina, cómo aparece tensión o una diferencia de potencial en sus dos extremos, ¿sí? O sea, mientras esta bobina, si yo ahora la conecto, vamos a conectarla a un voltímetro para ver qué es lo que sucede, vamos a notar que obviamente es un voltímetro digital, por ahí no sería el más adecuado, pero vamos a notar que el mismo no acontece nada, más allá de un valor o un rango que se está moviendo constantemente como consecuencia del autotesteo, ¿sí? Y acá tengo yo algo a modo de prueba. Esto es un parlante, ¿sí? El parlante, ¿qué es lo que tiene? Si uno presta atención, en la parte de atrás tiene un imán, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, para demostrar que cuando yo acerco un campo magnético a una bobina genera una tensión. ¿Va a estar de forma permanente? No. Como se ha dicho, no va a estar de forma permanente. Va a estar mientras yo voy acercando, voy a notar que va a aparecer una pequeña tensión ahí, ¿sí? Y que después desaparece. Y cuando extraigo el imán, la tensión vuelve a aparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la tensión en un bobinado va a depender de dos cosas principalmente, ¿sí? De la variación del campo magnético y de la variación en el tiempo que está ese campo magnético, ¿sí? O sea, como así lo demostraremos en el pizarrón, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acerco, yo voy acercando, si prestan atención, van a ver que aparece una tensión ahí. Miren, yo dejo el imán ahí, ¿sí? Y cuando extraigo, fíjense que ahí aparece una tensión, ¿sí? Miren. Y si yo lo hago muy rápidamente, yo este movimiento lo hago, fíjense que, ¿por qué? Bueno, justamente porque el campo magnético es variable. Al ser variable, ¿sí? No es que uno está haciendo magia, simplemente uno introduce el campo magnético, ¿sí? Aparece una pequeña tensión, no sé si le alcanzan a ver, muy pequeña, pero ahí apareció. Cuando extraigo, ahí volvió a aparecer, ¿sí? O sea, si yo el imán lo dejo permanentemente, no sucede nada, ¿sí? Yo lo que debo hacer, al igual que pasa en un generador de tensión, es un campo magnético variable, ¿sí? O sea, tengo que cambiar ese flujo para que aparezca una tensión. Esta, digamos, es con respecto a cómo uno genera. Entonces, fíjense, yo extraigo y cada vez que extraigo y coloco, si yo lo estaría moviendo constantemente, fíjense que constantemente la tensión aparece. Bueno, esto es una demostración sencilla de cómo aparece un campo magnético cuando yo lo someto perdón, aparece una tensión cuando yo someto una bobina a un campo magnético. Bueno, continuamos con la explicación de todo lo que hay que saber de la tensión alterna. Bueno, ¿viste cómo aparece una tensión? Muy pequeña, obviamente, porque el campo magnético que yo aplico es muy pequeño, la bobina también acompaña. Pero la idea era que ustedes ven el concepto de cómo aparece una pequeña tensión cuando uno acerca un imán a un conductor, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que tenemos un imán como este que está acá, tenemos norte y sur, ¿y qué es lo que vamos a notar? Que entre el norte y sur aparecen líneas de fuerza, o sea, líneas que
un campo magnético que va de un lado hacia el otro, ¿correcto? Bien. Ahora vamos a suponer que, al igual que hicimos con esta bobina, le voy a acercar, ¿sí? Le voy a acercar un bobinado, o sea, le voy a introducir en su interior un bobinado de algún elemento. Entonces vamos a suponer que tenemos un bobinado, y yo en este bobinado, yo puedo colocar un voltímetro, o un amperímetro, como para ver qué es lo que sucede. Bien, cuando yo acerco esto así, me va a aparecer la tensión. Cuando yo dejo quieto, desaparece la tensión. Digamos, siempre que tenga un campo magnético permanente. ¿Por qué? Por el concepto que habíamos dicho, ¿sí? Que la tensión va a depender de la variación del flujo magnético, o sea, cuando mayor sea el flujo magnético, mayor va a ser la tensión, o de la variación en el tiempo, o el delta T. Si esto yo lo hago girar, como pasa en el dínamo de una bicicleta, cuando yo voy girando, ¿qué es lo que tiene? Tiene una bobina con dos imanes permanentes, y cuando yo voy girando, digamos, aparece una tensión. Uno lo ve típico en el que la luz va subiendo, ¿sí? Cuando más rápido gira, la luz sube más. Justamente, ¿por qué sube más? Porque el delta T es menor. Entonces, al ser menor este valor es mayor. Dos posibilidades, o varío mucho el campo magnético o varío el tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a imaginar que yo ahora dibuje, ¿sí? Dibuje esto de otra manera. ¿Sí? Vamos a poner el norte y el sur. Y lo que les voy a dibujar solamente, imaginemos que yo la bobina la corto, o sea, mi bobina la corto, o sea, yo corto, hago un corte acá, a este nivel, para ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Van a ver la bobina de esta manera, ¿sí? O sea, la bobina seguramente va a ir hasta allá, girará todo, pero yo hago un corte y veo como si fuera solamente los conductores. Y lo que voy a hacer es hacerla girar. Si yo esto lo viera, si yo tuviera que graficar esto, ¿sí? La tensión en función del tiempo, ¿qué es lo que van a notar? Que cuando la bobina está así, está quieta, de pronto yo estoy en este punto. ¿Bien? Cuando yo la bobina comienzo a girar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando comienzo a girar, vamos a llamarlo W, ¿sí? Sí que es, digamos, se llama velocidad angular, que es la velocidad de giro. Cuando yo comienzo a girarlo, ¿qué es lo que voy a notar? Que como estoy variando el campo magnético, porque al moverlo estoy variando, voy a notar que la tensión comienza a subir. ¿Sí? Sube, hasta en el momento que yo llego acá arriba, ¿sí? Imaginemos, en el momento que yo llego acá arriba, la tensión llega al punto máximo. Ahí. Es el punto máximo. Luego sigo girando hacia acá y cuando llega a este punto, la tensión comienza a disminuir. ¿Sí? O sea que cuando yo estoy en este punto, ¿sí? Que son los 90 grados, o sea, yo subí mi bobina a 90 grados, estoy en el punto máximo, ¿sí? De este pico. Fíjense que la tensión fue aumentando de forma despacio, muy despacio. O sea, o no fue brusca como fue la continua. Cuando llego a este punto, que estoy, digamos, acá ya giré 180 grados, este punto que está acá es el de 180 grados, donde la bobina logró estar, digamos, si esta bobina estaba así, la bobina 90, 180 grados. En ese momento que la bobina fue haciendo así, fue el momento que la tensión fue subiendo hasta el punto donde es mayor el campo magnético y luego comienza a disminuir ese campo magnético. ¿Qué sucede cuando yo paso a este punto? Digamos, de los 180 voy a este punto, sí, de los 270 grados. ¿Qué voy a notar? Que la tensión vuelve a aumentar porque el campo magnético, al igual que pasaba acá arriba, ¿sí? Que cuando estaba a este punto era máximo, acá también es máximo. ¿Pero cómo es? Es al revés, porque estoy del otro lado. Por lo tanto, en este punto, la tensión comienza a ser ahí. Hasta que llega a este punto, que es el punto máximo, que son 260 grados. Cuando llego de vuelta al punto cero, la tensión vuelve a estar acá, o sea, cuando hago los 360 grados. ¿Bien? Entonces yo puedo darme cuenta que a medida que yo vaya girando, aparece un dibujo como este, o si yo fuera representando y midiendo la tensión en cada momento, en cada instante, yo notaría que la tensión va a ir subiendo, se hace un punto máximo, luego comienza a disminuir, se hace cero y luego disminuye. Bueno,
A esto se lo llama tensión o corriente alterna. ¿Por qué? Porque en el tiempo yo voy a notar que va a ir subiendo y variando. Entonces, esto, digamos, es un nuevo concepto, algo que uno tiene que darle mucha importancia porque justamente en la electrónica también existe mucha cantidad de señales de tipo alterna, ¿sí? Este tipo de señal, como responde a funciones trigonométricas, sí se le llama función seno. Seno, porque responde a la función seno que arranca, esto es una ecuación seno, ¿está? Entonces, esto es, digamos, lo que debemos saber. ¿Qué cosas más debemos saber? Bueno, vamos a ver. Bueno. Con respecto a esta simbología de la corriente alterna que comenzamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Bueno, ¿cómo se llama este punto que está acá? Este punto que lo tenemos acá, que es el punto máximo de tensión, se lo conoce como voltaje máximo. Voltaje máximo, porque es la máxima tensión que yo voy a llegar digamos, en este circuito. ¿Sí? Voltaje máximo, ¿sí? ¿Sí? O voltaje también conocido como voltaje de pico. También se lo conoce, quiere decir lo mismo como el voltaje máximo o voltaje de pico. Son dos posibilidades. Este voltaje de pico, si uno nota, tengo un pico en este punto, pero también existe un pico negativo. Entonces, este punto que está acá también es el voltaje máximo, nada más que es de forma negativa. Entonces también es el voltaje de pico, este punto. Bien, entonces tenemos dos voltajes de pico, dos voltajes máximos, que es exactamente igual, no es que varía. Si yo tengo 100 volt acá de pico, acá voy a tener 100 volt de pico, pero inverso. ¿Qué quiere decir que es inverso? Quiere decir que en el momento que la tensión va subiendo, los electrones van a ir avanzando en un sentido y van a ir aumentando. Cuando llego acá, estoy en el punto máximo donde hay mayor cantidad de electrones y el mayor flujo de electrones hacia un sentido. Luego comienza a disminuir ese flujo de electrones hasta que llega a un punto donde deja de circular electrones, que es este punto que es el de 0 volt. Acá desaparece. ¿Y luego qué hacen los electrones? Comienzan a ir en el sentido opuesto. En el sentido opuesto van a ir aumentando hasta llegar al máximo, ¿sí? Llegando a su valor de pico máximo, pero opuesto. Bien. Entonces, estos conceptos de valor de pico y valor máximo vamos a tener en cuenta para después cuando veamos aprendamos a utilizar un instrumento que se llama osciloscopio, que vamos a verlo más adelante. Bien, entonces tenemos voltaje de pico a pico, y el voltaje que existe entre este punto y este punto también se lo llama voltaje de pico a pico. Voltaje de pico a pico, porque es el voltaje que hay entre pico y pico. O sea que si yo acá tuviese 100 volt, quiere decir que entre este y este, acá tengo otro menos 100 volt, tengo una diferencia de potencial de 200 volts. Ese es el valor de pico a pico. Bien. ¿Qué más tenemos que saber? Lo que se llama el valor instantáneo. ¿Por qué? Porque uno cuando mide con un instrumento, ¿sí? Uno quiere saber, por ejemplo, en un determinado tiempo. Yo quisiera, por ejemplo, imaginemos que esto es, en este punto son 0, el tiempo es 0, y acá vamos a suponer que pasó, no sé, 10 segundos. Yo necesito saber, por ejemplo, ¿qué pasa en este punto? ¿O qué tensión tengo en este punto? Bueno, a ese valor se lo llama voltaje instantáneo, valor instantáneo. ¿Y de qué va a depender el valor instantáneo? Que se lo simboliza como una B minúscula. Va a depender del voltaje máximo, ¿sí? Por la función seno de Wt, que es velocidad angular por tiempo. Bien, entonces una forma de poder calcular, si yo quisiera calcular cuánto es este momento en determinado tiempo, simplemente sabiendo el voltaje máximo y sabiendo la velocidad angular, puedo obtener ese valor. Bien. ¿Es la única manera? No, también sabiendo, digamos, los grados, ¿sí? Que ahora después vamos a ver. Entonces, ¿qué más debemos saber? Bueno, durante mucho tiempo hubo una gran lucha entre si tensión continua, si tensión alterna, y hubo una necesidad de compararla. Hubo necesidad de decir qué era mejor, qué era peor, o cómo puedo comparar la alterna con la continua. Y en esto aparece un nuevo valor que se llama valor eficaz. ¿Qué es el valor eficaz? En pocas palabras, es como si yo tomara una estufa. Imaginemos que tomamos una estufa y lo sometemos a una tensión continua y pudiera medir el valor de calor que entrega, o una lámpara la cantidad de iluminación que entrega. ¿Bien? En una continua es fácil, porque como es de forma constante la tensión y la corriente, también se sobreentiende que tanto la iluminación como el calor es de forma constante. Pero en una señal de este tipo, lo que yo puedo presumir es que, obviamente, al tener 0 e ir subiendo, esa
el voltaje ir subiendo y la intensidad ir subiendo, porque también están en fase en el caso de una resistencia, porque así como yo dibujo un voltaje, también existe una corriente que está en fase. O sea, yo puedo notar que si yo tuviera que verlo, notaría que la corriente hace exactamente lo mismo, si esto fuera la corriente, para el caso de que de una resistencia. O sea, yo tengo una resistencia y yo lo someto a una alterna, yo voy a notar que es lo mismo que pasa con la tensión y con la corriente, digamos, graficaría lo mismo. Entonces yo podría presumir que la estufa, a ver, muy locamente, o la lámpara es como que iluminara más, llega a un punto de mayor iluminación, comienza a iluminar menos, luego vuelve a iluminar más y así sucesivamente. Por lo tanto, yo no tengo exactamente una forma constante de luz o temperatura. Entonces hubo que compararlo. Entonces aparece lo que se llamó el valor eficaz. ¿Qué es el valor eficaz? Es la tensión de continua, ¿sí?, que yo necesito para generar determinado trabajo. ¿Cuánto va a ser la alterna? Bueno, esto obviamente el concepto del valor eficaz aparece para la alterna. ¿Cuánto va a ser la alterna? Va a ser más. Va a ser más. ¿Por qué? Porque es como si, no digo que es un promedio, pero es como si yo, siempre doy el ejemplo a mis alumnos, que si esto fuera un terreno todo poceado, y este pozo negativo para la electricidad, lo ve como positivo. ¿Por qué lo ve como positivo? Porque ustedes acuérdense, ¿sí?, si ustedes se acuerdan potencia, la potencia eléctrica era igual a V por I, ¿se acuerdan? V por I. Si yo viera esta ecuación, o si yo representara este dibujo, pero ahora en vez de la tensión y la corriente, ¿qué notaría? Yo notaría que para el caso de la potencia, fíjense, acá yo multiplico, vamos a suponer que fuera este valor por este valor, es un valor positivo. Por lo tanto, también me va a dar una gráfica de esta manera, la potencia, ¿bien? Me va a dar, esto podría ser la potencia eléctrica. ¿Qué pasa con esta parte? Miren, si yo multiplico esto por esto, ¿sí?, porque acá es voltaje negativo y la corriente es negativa, ¿sí? Bien, si yo multiplico menos por menos, ¿qué me va a dar? Más. Por lo tanto, la potencia en una alterna siempre es positiva. ¿Por qué? Por lo menos siempre es positiva en el caso de una resistencia. Porque siempre, obviamente, que tenga dos valores positivos, y tener un valor positivo. Si estos dos son negativos, pasa a ser positivo. Por lo tanto, yo lo que me voy a encontrar con la potencia de una estufa de esta manera. Si yo siempre le digo a mis alumnos, si esto fuera todo un terreno poceado y yo tuviera que emparejarlo, tuviera que agarrar y sacarle un poco de tierra de arriba y comenzar a tirarla para allá y para allá, seguramente esto me daría algo plano. ¿Que llega al valor máximo? No llega al valor máximo, llega por debajo. Y este es el concepto de valor eficaz, es una forma, entre comillas, de cómo considerarlo. ¿Qué es lo que mide un tester o un multímetro? Valor eficaz. Cuando ustedes miran corriente alterna o tensión alterna y miran el enchufe, en sus casas tienen alterna. En los enchufes hay alterna, no hay continua. Cuando uno dice, por ejemplo, para el caso de nuestro país, como en la Argentina, dice, hay 220 volts, ¿sí?, de tensión alterna, lo que está diciendo el tester, lo que me está diciendo es el valor eficaz. Hay 220 volts de valor eficaz. ¿Qué es este valor de pico? No, es menos. Es bastante menos, es aproximadamente un 70%. Entonces, ¿y qué me está diciendo entonces esto? ¿Me están mintiendo? No me están mintiendo. Me está diciendo que yo, para poder ver igual con esa misma lámpara o con esa estufa, calentarme igual, tendría que aplicarle 220 volts de continua. Y que para la alterna es 220 volts, pero no es de pico, es el valor eficaz. El voltaje eficaz. ¿Y cómo se obtiene el valor eficaz? El valor eficaz se obtiene de una siguiente ecuación. Yo puedo decir que el voltaje, ¿sí?, eficaz es igual al voltaje máximo, o el de pico, dividido, se puede comprobar, la raíz de 2. Dividido raíz de 2. Hay gente que lo multiplica al valor de pico, hay gente que hace, y está bien y es lo mismo. Hay otros que dicen que es el valor eficaz es igual al valor de máximo por 0,707, que es una constante. Bueno, se puede resolver de las dos maneras y va a dar exactamente lo mismo. Lo más común es ver que el valor eficaz es esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a suponer, vamos a nuestro ejemplo de nuestra casa. Nuestra casa decimos que tenemos 220 volts de valor eficaz. O sea, para nuestra casa tenemos en el enchufe, si uno mira en el enchufe de nuestra casa, ahí en la carita esta, voy a notar que acá yo tengo
mido con mi instrumento y mido 220 volts. Esos 220 volts es de valor eficaz. Quiere decir que tengo 220 volts de valor eficaz, que es igual al voltaje máximo, que no lo sé, dividido la raíz de 2. Si yo despejo esto, despejo el valor máximo, que es lo que yo quiero saber, puedo decir que el voltaje máximo es igual a 220 volts porque esto va multiplicando, la raíz de 2, que la raíz de 2 es 1.41. ¿Cuánto me va a dar el voltaje máximo? Para este ejemplo nuestro son 311 volts aproximadamente. Quiere decir que en el enchufe de su hogar tienen aproximadamente, para los que tengan 220 volts de alterna, un valor de pico de esta senoidal, ¿sí? O sea, el valor máximo, o sea, si yo viera con un instrumento que después lo vamos a ver, que es el osciloscopio, yo notaría que este pico llega a los 311 volts. Entonces, ¿qué dice? ¿El tester me está mintiendo? ¿Hay mucho más? No, simplemente que el tester me está mostrando a mí lo que se llama valor eficaz, que es lo que a mí me interesa, que es la tensión efectiva, ¿sí? Lo que a mí me va a servir o lo que yo voy a poder compararlo con respecto a la continua. Espero que haya quedado el concepto. Bueno, al igual que existe para la tensión, también existe la corriente eficaz, que es exactamente igual. ¿Sí? La corriente eficaz es igual a la corriente máxima dividido la raíz de 2. Es exactamente igual para los dos ejemplos. Bien, entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros. Bien, una cosa. Bueno, vamos a suponer que tuviéramos nuestro generador y nuestro generador, como bien lo dijimos, tenemos norte-sur, tenemos una bobina ahí y vamos a suponer que a una apertura de 30 grados yo quiero saber qué tensión ahí tenemos. Recuerden, ¿sí? Que para nuestra generación de energía, ¿sí? Acá tenemos los 0 grados, o sea, este punto es acá, y cuando tenga 30 grados, seguramente 90 va a estar acá arriba. Bien, seguramente yo, por ejemplo, yo quiero saber en este momento o en este tiempo, ¿sí? ¿Qué voltaje tengo? A eso se lo llamábamos voltaje instantáneo, ¿sí? El valor instantáneo. ¿De qué dependía el valor instantáneo? Dependía del voltaje máximo, dijimos, por la velocidad angular. ¿Qué se entiende por velocidad angular? Esto que está acá, los 30 grados esto. Yo podría decir que el voltaje en ese punto, imaginemos que es para el caso de nuestro ejemplo, que son 311 volts, que es lo que estábamos hablando, yo puedo decir que si acá tengo 311 volts, yo puedo decir entonces que el voltaje que voy a tener en ese momento va a ser igual a 311, ¿sí? Perdón, acá me olvidé el seno. Voltaje máximo por el seno de omega t. Perdón, seno de omega t. Por el seno de 30 grados. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta, sí, seguramente el voltaje, el seno de 30, creo que es alrededor de un medio, ¿sí? Un medio, ¿sí? Entonces me va a decir que el voltaje va a ser 311 por, ¿sí? Medio, que me va a dar, o sea que es como dividir por 2, me va a dar de 141 volts. Quiere decir que cuando yo tenga 30 grados, yo voy a tener 141 volts, ¿sí? De tensión instantánea, el voltaje instantáneo. Muchas veces uno necesita saber qué voltaje tengo instantáneo en determinado momento, porque esto no es constante la tensión, sino que va variando. Bueno, esto es una manera de poder ver. La única no, después vamos a ver que con el osciloscopio uno puede inclusive verla, puede medirla y puede hacer mucho más. ¿Qué otra cosa debemos conocer o qué otra cosa importante con respecto a la alterna? Otro concepto, ¿sí? Vamos a suponer, ustedes en su casa, siempre hablando de su casa, de la línea de 220 volts, aparece también un concepto que me dice que es 220 volts y que la frecuencia es de 50 Hz. Algunos países tienen 60 Hz, otros tienen 50 Hz. ¿Qué quiere decir? Que me está diciendo lo siguiente, me está diciendo que si yo viera esa señal, ¿sí? Notaría que sube y baja y que sube y que baje, que sube y que baje, que sube y que baje. Si yo esto lo midiera en un segundo, o sea, si yo apreciara esto en un segundo, yo voy a notar lo siguiente, que voy a tener 50 ciclos. ¿Qué son los ciclos? Los ciclos, si usted es algo que se repite, algo cíclico es algo repetitivo. Si yo presto atención, yo acá tengo 0, ¿sí? Fíjense que acá sube la montañita, se hace máxima, luego vuelve a ser 0, luego cambia el sentido, vuelve a ser, pero si yo me presto atención,
esto se vuelve a repetir muchas veces. Si esto se repite 50 veces y al cabo de un segundo yo logro contar 50 de estos ciclos, quiere decir que tengo 50 ciclos por segundo. A esto se lo conoce como frecuencia. Y en vez de decir 50 ciclos por segundo, uno va a decir 50 y aparece una nueva unidad que se llama Hertz. ¿Qué quiere decir Hertz? Hertz quiere decir ciclos sobre segundo. O sea, son la cantidad de ciclos que hay en un segundo. ¿Y cómo lo puedo saber esto? Bueno, si yo veo yo tengo que contar, imaginemos que yo pudiera, tengo que esperar un segundo y contar uno. No, no hace falta contar. Para lo cual siempre nos valemos de una información. ¿Qué quiere decir? Tenemos algo, vamos a suponer que yo dibujara una sola señal y esa señal, por ejemplo, vamos a suponer que en este punto tengo 20 milisegundos, o sea, acá tengo 0, acá tengo 20 milisegundos y luego se vuelve a repetir el ciclo, tengo la distancia en tiempo que hay acá, se la conoce como período y se lo simboliza con una especie de letra T. Período es el tiempo que tarda un ciclo. ¿Y cómo puedo averiguar la frecuencia? Es muy fácil. La frecuencia no hace falta que yo cuente todos. Sabiendo esto, ¿sí? Porque yo digo, bueno, yo sé, es como una regla de 3 simple. Yo digo, bueno, si en 20 milisegundos entra un ciclo, ¿sí? En un segundo, ¿cuántos ciclos van a entrar? Es una posibilidad, es una regla de 3 simple. La otra posibilidad, que también es lo mismo, es 1 dividido el periodo. ¿Qué quiere decir? Que para nuestro ejemplo, si yo dividiera 1, un número constante, ¿no? El número 1, dividido, ¿sí? Los 20 milisegundos, pero hay que pasarlo a segundo. 0,02 segundos. Bien. Quiere decir que me va a dar 50. ¿50 qué? 50 ciclos sobre segundo, 50 Hz. Entonces, para poder obtener la frecuencia, necesariamente no tengo que ver todos los ciclos. Con ver un solo ciclo y saber qué tiempo hay desde que comienza hasta que termina, hago 1 sobre eso y obtengo, o sea, 1 sobre el periodo y obtengo la frecuencia. Bueno, estos son algunos conceptos que tenemos que comenzar a ver o a empezar a entender. La próxima clase vamos a ver estos mismos ejemplos, pero ya vamos a aprender a usar el osciloscopio. Vamos a ver cómo se usa el osciloscopio, cómo se mide y cómo poder, luego de haberlo aprendido hoy, ver el concepto del valor máximo, el valor de pico a pico, ver el concepto de valor eficaz o medir el valor eficaz, esa misma señal, pero ver el valor eficaz con un tester, por ejemplo, que también se puede medir, se puede calcular y se puede medir. ¿Y qué más? Bueno, vamos a ver el tema de frecuencia, cómo podemos calcular la frecuencia o inclusive hasta se puede llegar a medir la frecuencia, ¿sí? Con un instrumento que se llama frecuencímetro. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó el video, dale un like y no dejes suscribirte, ¿sí? Nos estaríamos viendo la semana que viene.